se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Buen Dios y Padre Celestial, arrodillados ante tu presencia, suplicamos que tu Santo Espíritu, a través de tu Hijo, obre en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a enfrentar un tema muy trascendental. Vivimos en medio de un conflicto cósmico. Y en toda guerra, los líderes saben que hay que conocer bien al enemigo y sus estrategias para poder tener esperanzas de ganar batallas. Señor, el enemigo está bien pertrechado y a través del tema que vamos a tocar hoy, se está adueñando día a día a pasos agigantados de la humanidad. Por eso, Padre Eterno, te suplico que tú inspires nuestras mentes, que tú utilices nuestras bocas para que las aportaciones que se hagan aquí sean en primer lugar para tu honra y tu gloria y no la nuestra, y después para servicio de cada uno de los hermanos y de nosotros mismos, que podamos enriquecernos los unos con los otros, porque esa es la intención y ese es el deseo en estas santas horas de sábado. Quédate pues con cada uno de los panelistas y con cada una de las personas que, o bien en directo o por grabación, vayan a escuchar este tema, Padre. Que sea de rica y amplia bendición para tu pueblo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, Santi. Bueno, hermanos, el día de hoy, si Dios nos lo permite, vamos a estar abarcando 7 preguntas. ¿Qué es el espiritismo? Vamos a clasificar el espiritismo en 4 facetas. ¿Cómo afecta el espiritismo al pueblo de Dios? ¿Qué debo hacer para que mi vida no sea partícipe? ¿Cómo ha afectado a los que me rodean el espiritismo? ¿Cómo se ha camuflado el espiritismo en nuestros tiempos? ¿Y cómo está afectando a los jóvenes el espiritismo? Vamos a iniciar con la primera pregunta. Yo voy a ir dando los nombres para que los hermanos vayan dando cada uno su entendimiento conforme el Señor se los haya regalado y permitido en sus vidas. La primera pregunta era, ¿qué es el espiritismo? Si buscamos en el internet, el espiritismo lo basan muy claramente en el área de la conversación con los muertos, con los difuntos. Nos dice así, el espiritismo postula, según su fundador, el estudio de la naturaleza, el origen y porvenir de los espíritus y sus relaciones con el mundo material. Esta doctrina se basa en que los muertos pueden entrar en contacto con los vivos. El espiritismo se autodefine como la ciencia que trata la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. Como filosofía comprende todas las consecuencias morales que
dimanan en esas mismas relaciones. Define el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal como filosofía, que estudia las consecuencias morales que resultan en esas relaciones. Eso nos habla el Internet en un diccionario, a eso nos basta. El conocimiento que nosotros y el Señor nos ha permitido hasta el día de hoy emplear, esto abarca mucho más. Y aquí lo vamos a tratar. Bíblicamente, ¿cómo rechaza la palabra de Dios esta creencia? De esta forma. El espiritismo dice que los muertos no están muertos, pero la Biblia, ¿qué nos dice? Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. ¿Qué nos habla también? Que enseña que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Y la Biblia nos dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿qué susurran hablando? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:9. También nos dice, porque la Biblia, hermanos, algo muy hermoso que tiene es que para cada cosa que el mundo nos da, ella tiene una respuesta. Intenta mostrar que la comunicación con los espíritus debe ser algo cotidiano. Eso nos habla el mundo espiritista. Y la Biblia dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicería. Deuteronomio 18:10. Establece que los espíritus tienen mucho que enseñarnos y puede ser buenas guías en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice, si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurraron hablando, responded, por ventura no consultará el pueblo a su Dios, apelará por los vivos o a los muertos, y el hombre a la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Levítico 20:27. Hermanos, ¿qué es el espiritismo? ¿De qué realmente nos hablan? El hermano Mike nos puede explicar qué entiende él o qué conoce de qué es el espiritismo. Bueno, buenos días, hermanos. Pues hermana Mónica casi lo dijo todo. Quizá solamente yo añadiría un poquito, entendiendo el concepto de espiritismo desde su origen aquí en la tierra, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos cómo Satanás usa una serpiente, ¿no? Le llamaríamos en estos términos una medium, ¿no? Usa una serpiente para sutilmente engañar a Eva, ¿no? Con una pregunta muy enredosa, ¿no? Y después Eva ya es usada por Satanás para ir con Adán. Entonces aquí podemos ver los orígenes de cómo Satanás usa sus agentes, ¿no? Pero en el contexto en que la hermana Mónica, usted dijo, ya aquí establece en el libro de Eclesiastés, ¿no?, que los muertos nada saben. Este es un principio básico para de ahí extendernos a todo a toda la idea, ¿no? Con este principio, que los muertos nada saben, y si no saben, ¿cómo pueden hablar? Y si no pueden hablar, entonces ¿quién habla? Entonces ya no habla el muerto, sino los demonios, Satanás, ¿no? Y entonces el desobedecer, el traspasar este principio de que la gente diga, no, sí, yo me comunico con los muertos, desobedeciendo esto,
entonces ya se acarrean todas las consecuencias. Por ejemplo, aquí en México, el día 2 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, se celebra el Día de los Muertos. Se les pone un altar y se les pone lo que más le gustaba al difunto. Incluso, por ejemplo, si fumaba, le ponen sus cigarros, su tequila, y le ponen una alfombra de flores, y bueno, es toda una fiesta satánica, y entonces el enemigo pues aprovecha todo eso porque hay manifestaciones demoníacas en los hogares, y las personas dicen, sí, es que es mi papá o es mi mamá que vino a visitarlos, ¿no? Pero en realidad pues es una desobediencia, ¿no? ¿Qué más puedo añadir allí? Pues lo que usted dijo, ¿no? En Levítico 19:31, Dios específicamente dice que no se vuelvan a los medios espiritistas. Y en Deuteronomio 10, del 10 al 12, en la Biblia ya dice, no deberá hallarse en ti quien consulte a los muertos. Entonces, todo el espiritismo es una idea de alentarnos a las actividades demoníacas, ¿no? Y pues el otro ejemplo lo tenemos bien claro ahí en el libro de Samuel 28, y toda la historia de Saúl, ¿no? Que primero persiguió a las pitonisas y finalmente termina consultándola, ¿no? Y supuestamente ahí aparece el profeta Samuel y habla con él y todo. Y ahí podemos ver cómo Satanás tiene esa facultad de asemejar, porque pues si hubiera aparecido Satanás mismo o un demonio, Saúl le hubiera rechazado, pero hizo toda la apariencia de Samuel, ¿no? Y entonces él dijo, pues sí, es Samuel, ¿no? Engañándose a sí mismo, ¿no? Pues es todo lo que puedo aportar para no redundar. Amén, muchas gracias, hermano Mike, muy agradecida. La hermana Santi. Dime, ¿qué es exactamente la primera pregunta? ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo, correcto. Vale, pues para mí el espiritismo a estas alturas ha contraído unas connotaciones tan extensas, pero tan sutiles, que se ha entronizado en el mundo de una forma tan imperceptible que no nos damos ni cuenta. Pero no solamente en el mundo secular, también en el mundo de la cristiandad. Es tan sutil el trabajo del enemigo. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos que las tácticas del enemigo eran frontales. En el Antiguo Testamento, sus luchas eran cruentas, eran físicas, eran en el terreno, eran matando a personas, masacrando pueblos, ciudades enteras. Así actuaba el enemigo. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que de esa manera no podía destruir a la cristiandad. En aquel momento no se llamaba así, a los seguidores de Dios, a los hijos de Dios. Porque cuanto más los destruía, más se regeneraban. Entonces aprendió de la sutileza, del engaño, del disimulo, y ahora su lucha, su campo de batalla ya no es el campo físicamente, con armas, con muertos, con sangre, con vidas cegadas. Ahora su campo de batalla es nuestra mente, el mundo subliminal. Ahí es donde realmente, a mi forma de ver,
Él está ganando batalla tras batalla y se propone ganar la guerra. Gloria a Dios que sabemos que la guerra le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, pero a fe que está consiguiendo grandes avances y muchísimos triunfos. Para mí, a día de hoy, el espiritismo es mucho más sutil que esa definición que tú has hecho, y Mónica, y que, bueno, que podemos encontrar cualquiera en Google, se le pregunta y da una definición. Yo tengo aquí anotada una similar que me ha dado también. Para mí eso es el espiritismo, es el triunfo de la entronización del enemigo con una sutileza genial en el mundo moderno, a través de la tecnología, a través de los medios de comunicación, sobre todo. Lo de los mediums y las mesas donde se invoca a los muertos, prácticamente queda ya obsoleto totalmente. Ahora es mucho más sutil, mucho más agresivo, aunque en su sutileza no se percibe. Así lo veo yo. Muchas gracias, hermana Santi. Muy bueno, y estamos de acuerdo con esto. Vamos a escuchar al hermano Mario Sosa desde México, por favor. Hermanos, buenos días. Basados en la última pregunta que tenemos, se me hizo interesante el poder incluir a un joven, y le voy a pedir a mi hija que tome unos minutos de mi tiempo para que dé ella un poquito de lo que es el espiritismo, y seguiría yo inmediatamente. Es su tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Buenos días, hermanos. Referente a la primera pregunta que explica qué es el espiritismo, bueno, primero yo busqué pues qué era el espiritismo para poder entender el significado y eso, pero luego también vino la palabra espiritualismo. Entonces, espiritismo y espiritualismo, hay una diferencia entre ellos, pero al final técnicamente pues llega a ser lo mismo. El espiritismo es una filosofía que fue puesta en la época 19 por un educador francés, y él propuso que es el estudio de la naturaleza, origen y el destino de los espíritus, y también la relación que ellos tienen con nosotros, el mundo pues de los vivos. Y espiritualismo es un movimiento religioso que está basado en la creencia de que el espíritu de los muertos existen y que tienen la habilidad de comunicarse con los vivos. Entonces, también el espiritualismo, este movimiento religioso, también lleva a que nosotros podemos desarrollar nuestro propio espíritu, en ser una mejor persona y poder llevarnos bien con otras personas. Eso también se lleva al espiritualismo. Y lo digo porque nosotros, mi familia y yo, nuestro tío tiene una creencia en el espiritualismo, en el que él puede mejorarse a través de sí mismo, y el espiritualismo tiene la creencia de que nosotros al morir no es reencarnación, pero es algo similar. El espiritualismo lo que dice es de que uno al morir, su espíritu se mueve a otra persona, pues nace siendo otra persona, pero es el mismo espíritu, y que a través del tiempo tiene que mejorar su alma y tiene que ser mejor moralmente y espiritualmente hasta llegar a un punto de pues llegar a esa perfección. Y reencarnación, la diferencia entre reencarnación es que reencarnación es de que puedes reencarnarte a ser un animal o un objeto, pero con espiritualismo tú nada más puedes llegar a ser, nada más puedes mejorar, no puedes pues ser menos. Y esa es
lo que es espiritismo y espiritualismo y la diferencia, pero también al final de cuentas llega a ser lo mismo. Gracias, Erika, sumamente importante. Hermano Mario. Sí, el hermano Mike ya lo comentó. La primera vez que la Biblia nos da un ejemplo de lo que es el espiritismo, perdón, sucede en 1 Samuel 28:3. El título que aparece aquí dice: Saúl recurre a la necromancia. La necromancia, si vamos y tratamos de ver de dónde viene esta palabra, viene del griego necros, que significa muerto, y mancia, que significa adivinación. Adivinación a través de los muertos. Esa es una de las formas que hay para el espiritismo. Como ya lo comentó el hermano Mike, acerca de que Saúl, resumiendo en mis palabras, Saúl va y se acerca a esta adivina porque se siente solo, se siente que Dios no le ha contestado, y él toma el riesgo de ir atrás de las líneas enemigas y ir y tener esta cita con esta mujer, la cual lo ayuda en lo que él pretende, entre comillas, porque él no ve a Saúl, él solamente escucha su voz, y Saúl, digo, entre comillas, le contesta y le dice lo que todos sabemos que sucedió, con excepción de que él le dice que sus hijos y él morirán a espada. Sabemos que Saúl no murió a la espada de nadie, sino que él mismo se suicidó. En Espíritu de Profecía, en el primer tomo, dice: la hechicera y Satanás estuvieron de acuerdo. La hechicera de Endor había hecho un convenio con Satanás de seguir sus instrucciones en todas las cosas. Él realizaría prodigios y milagros para ella, y él revelaría las cosas más secretas si se entregaba sin reservas para ser controlada por su majestad satánica. Ella había hecho esto. Dice más adelante, el mismo libro, dice: cuando Saúl preguntó por Samuel, el Señor no hizo que Samuel apareciera ante Saúl. Él no vio nada. No se permitió a Satanás que perturbara el descanso de Samuel en la tumba y lo levantara en realidad ante la hechicera de Endor. Dios no da poder a Satanás para resucitar a los muertos, pero los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos y hablan y proceden con ellos, para que mediante supuestos amigos muertos, él pueda llevar a cabo mejor su obra de engaño. Satanás conocía bien a Samuel y sabía cómo representarlo delante de la hechicera de Endor. También sabía predecir correctamente la suerte de Saúl y de sus hijos. Dice: Satanás se presentará en una forma admirable ante quienes pueda engañar, y se introducirá arteramente a fin de ganar su favor para apartarlos casi imperceptiblemente de Dios. Los coloca bajo su dominio con mucha cautela, al principio, hasta que sus facultades de percepción sean nubladas. Entonces, haciendo un resumen de esto, ¿qué es espiritismo? Es la forma que utiliza Satanás para alejarnos de una forma casi imperceptible de la presencia de nuestro Dios. Esa es la forma que utiliza el enemigo para podernos, de una forma sutil, alejarnos de nuestro Creador. Muchas gracias, hermano Mario. Gracias a Erika. Hermano Miguel. Hola hermanos, un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Yo creo que muy de acuerdo con todos,
deberíamos de ir un poquito más atrás, ¿no? De dónde fue el comienzo de todo este engaño. Y lo podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 2, verso 17. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta orden la había dado el Señor a Adán y a Eva, de que del momento que ellos iban a tocar ese árbol de la ciencia del bien, y el Señor realmente dejó bien claro que en ese momento ellos iban a morir. Pero aquí nos damos cuenta realmente la sutileza y el engaño de Satanás cuando tuvo ese momento de cercanía con Eva. Y esa está en Génesis, en el capítulo 3, verso 3, dice así: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Perdón, los quiero llevar en el capítulo 2. Capítulo 3, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no murierais. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, aquí nos encontramos claramente que hay una sutileza muy tremenda de Satanás en el verso 3, donde le da a entender a Eva de que ellos, el momento que iban a comer el fruto, no iban a morir. Yo creo que aquí es donde se desempeña toda esta gran mentira de Satanás, y los quiero llevar en un poquito una lectura del conflicto de los siglos. Dice así la sierva del Señor: si Satanás se hubiera presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso, pero Satanás trajo en la oscuridad, encubriendo su propósito, a fin de poder realizar mejor sus fines, valiéndose de la serpiente, que era entonces un ser de fascinadora de apariencia. Esa es algo tremendo, y creo que muy de acuerdo con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Y lo que acaba de redactar el hermano Mario sobre la historia de Saúl. Saúl conocía muy bien esto, ¿no? Saúl conocía que Dios le había prohibido al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que no iban a consultar con adivinos, con magos, pero él hizo todo lo contrario, ¿no? Para entender un poquito esto, Mónica ya había leído anteriormente de que los muertos nada saben, y esto debemos de tenerlo bien claro, queridos hermanos, porque es aquí donde empieza el gran engaño de Satanás. Y creemos que no solo para los hijos de Dios hoy en día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no creemos nada al respecto de que los muertos hoy en día están en lugares diferentes y todo por el estilo, ¿no? Porque la palabra de Dios nos ha revelado claramente la situación, ¿no? El estado del muerto. Y la hermana Mónica lo había leído en Eclesiastés 9:5. Lo leemos nuevamente para que quede bien claro, ¿no? Porque los que viven saben que deben de morir, pero los muertos nada saben ni tienen paga más, y su memoria ha sido puesto por olvido. Creo que esa es el empiezo, esa es el comienzo donde la sutileza de Satanás emprendió esta gran obra del espiritismo, de ahí engañando a Eva en un perfil increíble, como lo dijo el hermano Mario, de que se invistió de una serpiente, ¿no? Una serpiente que, bueno, imagínense, aquel entonces, podemos imaginar a Eva en ese momento donde su mente fue atraída por una serpiente. Valga la redundancia, aquel entonces los animales no hablaban, ni nunca han hablado, ¿no? Hemos leído la palabra del Señor, que Dios lo ha hecho, ¿no? A través de un burro. Sí creemos eso, pero en el aspecto de que los animales hacían
en esta situación. Qué tremendo. Yo me puedo imaginar en ese momento Eva enfrente de una serpiente. Las serpientes de aquel entonces eran hermosas, volaban, y de repente comenzar a hablar. Y mente, carácter y personalidad, dice la palabra del Señor, que Satanás induce a los seres humanos a través de la mente. Estos temas son abarcantes y son sumamente importantes, yo creo, para cada uno de nuestros oyentes y para cada uno de nosotros, porque si no realmente ejercemos una experiencia clara con el Señor y realmente a conocer a Dios realmente, el carácter de Dios, fácilmente podríamos ser inducidos, engañados, como hoy en día a nivel mundial no vemos tantas cosas. El espiritismo ha inducido inclusive al mundo entero a través de programaciones que vemos regularmente en las televisiones. Hoy en día programas de televisión que vemos tantos animales que ya hablan, y el ser humano lo ha tomado como muy común, ya se relaciona con todo eso, y sin darnos cuenta, queridos hermanos, amigos, que es el mismo Satanás induciendo la mente humana. El mismo acto que hizo con Eva, engañando a Eva en ese momento, y hoy en día lo está ejerciendo. Está ejerciendo inclusive con los hermanos que conocen estas verdades, que saben estas verdades. Por eso, como han dicho nuestros queridos hermanos, yo creo que es de importancia estudiar esto y seguir adelante con esto. Gracias, hermana Mónica. Amén, amén. Realizando un resumen sobre la pregunta, me llamaron puntos y creo que los voy a recalcar que cada uno dijo para que quede clara la respuesta. ¿Qué es el espiritismo? Claramente está identificado como una comunión con los muertos. Algo sumamente importante que nos dijo Santi, y ahorita vamos a ver aquí un texto pequeñito donde nos revela esto. Antes era algo más físico, ahora es algo más sutil y toma poder en las mentes. Está filtrado en los medios de comunicación. El espiritismo y el espiritualismo nos mejora a nosotros mismos, o sea que hay un engaño totalmente, y dice, del árbol del bien y del mal no comeréis, porque moriréis. Este es el primer acto espiritista que nos habla en la palabra del Señor y que nos lo hace ver. Y dice, no se presenta en su verdadero carácter. Esto es parte de lo que es ser o qué es espiritismo, ¿verdad? La hermana Elena G. de White, con la luz que le ha revelado nuestro Padre, dice en Profetas y Reyes, página 156. Tanto el espiritismo como la nueva era tiene su principio en el origen de la raza. La primera mentira de Satanás fue, no moriréis, en Génesis 3:4. Y desde ese momento Satanás ha intentado engañar al mundo con esa misma mentira, no moriréis, Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Los espiritistas han hecho creer a muchas personas que esto es algo inofensivo, ya que la comunicación se hace muchas veces con familiares que han muerto. Actualmente el espiritismo está mudando sus formas y echando un velo sobre alguno de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano. Es sumamente importante. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los medios espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Hermanos, aquí hay un resumen de lo que es espiritismo. Y los engaños, como decía cada uno, gloria a Dios, el Padre Celestial nos la avala en textos y le dio luz a la hermana Elena G. de White para comprobarnos que realmente ha habido cambios. Y eso es lo más importante, donde lo queremos llevar. ¿Por qué?
porque lo vamos a llevar al punto donde cómo se ha infiltrado en nuestras iglesias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y dice, clasifiquemos el espiritismo en 4 facetas. Comenzamos con el hermano Mario Sosa, por favor. Sí, sobre esta pregunta, clasificando el espiritismo en 4 facetas, me di a la tarea de estudiar un poco y me llevó una tremenda sorpresa, hermanos. Probablemente no es una faceta, pero es algo que quiero mencionar para que veamos qué tan sutilmente ha sido introducido esto del espiritismo hasta en situaciones que uno no pensaría. Una de ellas es en el ámbito del lenguaje de la lean manufacturing, que le llaman cuando uno está haciendo producción. Hay una metodología que se llama causa y efecto. Causa y efecto es algo que viene del espiritismo. El espiritismo se maneja a causa y efecto. Y me llamó la atención cuando leí esto porque pues es algo que a mí me ha tocado implementar en mis años que tengo como en el área de producción y me tocó sensiblemente. Por eso es que quiero tomarme este tiempo para comunicarlo con ustedes. Causa y efecto es, en el ámbito de producción, quiere decir que si tú haces algo mal, pues va a haber un efecto malo, ¿verdad? Y que tienes que evitar que se haga algo malo para evitar ese efecto malo. El espiritismo dice exactamente lo mismo. Si tú te portas mal, el efecto es que te va a ir mal. Si tú te portas bien, el efecto es que te va a ir bien a ti. Entonces, sabemos y tenemos ejemplos en la Biblia, como la vida de Job, que eso no corresponde a lo que Dios nos ha dicho. Nosotros nos tenemos que aferrar a nuestro Dios y vendrán cosas buenas y no cosas tan buenas, pero nosotros debemos de seguir agarrados de la mano de nuestro Dios. Esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros debemos estar agarrados de Dios, pase lo que pase. Cuando nosotros vemos que a la gente que le va bien le pasan cosas malas, uno inmediatamente dice, no, pues entonces no era tan bueno. Eso es cuando uno no conoce la palabra del Señor. Cuando uno conoce la palabra del Señor, se da uno cuenta de muchas cosas que uno no tiene claras. Y una de ellas es esta de causa y efecto. Podemos portarnos bien, pero va a haber pruebas, ¿verdad? Como sucedió en la vida de Job. Eso está claro. Entonces, el espiritismo, hay muchas facetas dentro de ámbitos que nosotros ni nos imaginamos. Este es uno de ellos. Y esto, para la gente los hermanos que me están escuchando, que tienen la oportunidad de trabajar en producción, se darán cuenta de lo que digo. Y los que no, se darán cuenta de cómo es el raciocinio de la gente hoy en día, en el cual dice, hay una cábala, ¿no? O el karma, que se maneja mucho en nuestros tiempos. Usted oye gente en el mundo que el karma para aquí, el karma para acá, el karma instantáneo, y es basado en esta misma, en este mismo concepto del espiritismo. Se deja todo al ahí se va, y no tiene nada que ver con nuestro Dios, y no tiene nada que ver con nuestro enemigo. Mi hija hizo una disertación que a mí me pareció desde que la oí, acerca del espiritismo y el espiritualismo. Es eso, que nosotros estamos en control de todo. Y el karma, dice, el karma es algo que no conocemos. El karma es, te portas mal e inmediatamente tienes el pago a eso que hiciste mal, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que quería yo comentar. Al leer esta pregunta, me vino la necesidad de estudiar,
Y bueno, les digo, me llevé un gran chasco al darme cuenta de esto, porque es algo en lo que un servidor estaba inmerso en el ámbito que me manejo. Esto es algo que se me ha enseñado, lejos de lo que es la iglesia y lejos de lo que es la palabra del Señor. Estoy hablando de un día a día, de una filosofía que se introduce a través del trabajo. Entonces, para que veamos qué tan sutil es el enemigo y veamos que cada vez que hagamos las cosas, nosotros lo debemos de hacer pidiéndole a Dios su dirección, y que Dios sea el que nos lleve de la mano para alcanzar cualquier meta y cualquier objetivo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano Sosa. Hermana Santi, si nos proporciona una faceta también. Gracias. ¿Qué deseas? ¿Que toque una faceta concreta o que redunde en lo que acaba de decir el hermano? Que des una faceta concreta. Pues en el aspecto político, por ejemplo, cómo el enemigo se ha infiltrado, que es una palabra más explícita, en la política mundial, cómo a través de las sociedades secretas, como son conocidas normalmente, logias masónicas, que hay cientos de ellas diferentes. Esa es la capacidad más admirable del enemigo, lo polifacético que puede llegar a ser. Confundir es lo suyo. Entonces no hay una logia masónica, hay muchísimas, muy diferentes, pero todas tienen una misma intención: seleccionar personas con un elevado índice intelectual, adoctrinarlas, y el medio que utiliza es los colegios. El enemigo sabe que coge a un niño, adoctrínalo y harás de él lo que quieras. Y mediante el grupo religioso tan conocido, que son realmente los que están detrás de todas las logias masónicas, el jesuitismo. Este grupo religioso se dedica a seleccionar, adoctrinar y luego después, a través de las logias, incluirlos en las logias masónicas, y a través de estas logias los va colocando en los diferentes países y así va controlando la política del mundo. Si nos tomamos la molestia, investigamos un poquito en cada uno de los políticos que lideran las diferentes naciones en el mundo, podemos descubrir que el 90 y muchos %, no me atrevo a dar una cifra exacta, han estudiado en colegios de jesuitas, en universidades de jesuitas. A veces lo dicen abiertamente, que son jesuitas, pero otras muchas veces no lo dicen y siguen estando detrás de esas universidades. Los adoctrinan y los ponen en lugares estratégicos donde así los puedan controlar, y es lo que está llevando al mundo al caos actual. Y esto no deja de ser una forma de espiritismo, porque los que conozcáis algo sobre las logias masónicas sabéis que no en los grados bajos, no en los grados bajos. En los grados bajos son magníficamente bondadosos, son personas altruistas, con grandes ideales, que creen que ahí los van a poder desarrollar. Conforme van subiendo de categoría, de grado en las logias, es donde se va declarando ya el satanismo. Y tenemos logias
donde sabemos que en los altos grados se llega incluso a practicar ya no solamente el asesinato de los seres humanos, sino el canibalismo. Es terrible, pero es otra forma del espiritismo. O como la hija del hermano bien dijo, del espiritualismo, que es el rizar el rizo del espiritismo. Es otra forma más sutil todavía, porque en la iglesia adventista, por ejemplo, nadie aceptaría el espiritismo, pero lamentablemente sí se ha aceptado y se ha entronizado en nuestra más grande de las universidades el espiritualismo. Sutileza de sutilezas del enemigo. No en vano la palabra de Dios lo llama el gran engañador. En la política, mis queridos hermanos, está absolutamente introducido. Y tenemos datos muy concretos. Sabemos, por ejemplo, que Hitler en su día no salía a la calle sin consultar a sus espiritistas, a sus médiums, a la persona que tenía y que le decía si hoy iba a ser un día propicio o no. Y en función de lo que le dijera esa persona, él actuaba. Hitler, Ronald Reagan, como ayer mencionó el hermanito, cantidad de presidentes de gobierno que consultan habitualmente a través del espiritismo, a través de la Ouija o de cualquier otro medio. En el aspecto político está profunda y ampliamente instituido. Adelante. Gracias, Santi. Hermano Miguelito. Mónica, yo quería decir algo antes de que yo también pueda salir. Es que nosotros no hemos entendido el poder, el odio, la desesperación de Satanás y sus ángeles para poder llegar a nosotros y por otro medio ver cómo los ángeles de Dios están guardándonos, están cuidándonos. En 1844 Jesús pasó al lugar santísimo. En 1848, 4 años después, se introduce el espiritismo moderno, pero de esta manera fue una manera muy sutil de Satanás. Como dijo Santi, normalmente la gente no va a aceptar un espiritismo abierto, ¿no? Simplemente fue de la forma que lo introdujo. Fue, por ejemplo, y esta es una historia que todos lo saben, fue en New York, en la casa del hermano John, o del señor, la casa de John Fox, John Fox. Entonces, ellos dicen, ¿no?, que se escucharon ruidos extraños, y entonces lo que las hijas hicieron, empezaron a emitir esos golpes como respuesta a los golpes que estaban escuchando. Y entonces ellos pudieron establecer una comunicación entre esos espíritus. Y más adelante, a este sitio se le llama el sitio del nacimiento del espiritismo moderno. Y se le dice, ¿no?, que no hay muerte, no hay muerte, no hay muertos, no hay muertos. Es un engaño que Satanás está haciendo ahora, que nosotros formemos parte sin darnos cuenta. Justamente ayer estaba saliendo y estaba por tomar una decisión, y voy a poner un ejemplo porque le estoy pidiendo al Señor que me haga recordar y no lo recuerdo, pero era algo, por ejemplo, si me pongo rojo hoy me va a ir mal. Fue una cosa que se me vino a la mente, y yo sé que ese fue el espíritu de los ángeles, ¿no?, de los malos ángeles, que le dicen, no te pongas eso porque eso te va a ir mal. Entonces yo inmediatamente volví a mi mente y dije, no, el Señor está en control, esto ya no es así. Porque justamente un momento antes estaba hablando con una amiga en el trabajo, y ella me decía cómo en su casa su mamá escucha unas voces de unos niños, y ella se pone a conversar con esos niños.
y ella también, y sabe porque ellos no han ido a descansar con la paz que tenían. Entonces yo le empecé a explicar a ella todo lo que tiene que ver con los muertos nada saben. Entonces, algo tan importante, 2 días atrás escuché cómo Ronald Reagan, el expresidente Clinton estaba dando un mensaje, y él decía, mi esposa, Hillary Clinton, me ha mandado un mensaje, y quiere que se lo comente a ustedes. Ella está hablando con Eleanor Roosevelt, una mujer que está muerta, y ella le está diciendo las cosas que ella tiene que hacer. Y yo se lo quiero comentar a ustedes, y lo está diciendo en público. Es una persona que ya está muerta. Y también lo que hace, por ejemplo, Oprah, una mujer que es muy, muy conocida aquí en Estados Unidos. Tiene una voz increíble esta mujer para tomar decisiones en el mundo. Ella dice, por ejemplo, ella quiere ser presidenta en el 2020. Está diciendo que ella escucha voces, y a ella le dan, para que ella tome decisiones, ella escucha voces de los espíritus. Y esos espíritus, ¿quiénes son? ¿Son realmente los espíritus buenos? ¿Son realmente espíritus o el espíritu de Dios? No. Es simplemente Satanás que está tratando de cautivar las mentes, y en su desesperación está tratando de alcanzar las almas más que puedan. Y así hay muchísimas más noticias, como el presidente Trump dijo, ellos dicen, señalando al cielo, ellos me dicen que tengo que hacer esto. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos que le dicen? No estaba hablando de su gente, sino está diciendo, ellos me están diciendo. Entonces, el poder que Satanás tiene, los magos en los tiempos paganos tienen su contraparte en los medios espiritistas, las clarividentes y los adivinos de hoy día. Si se descorriera el velo de nuestros ojos, podríamos ver los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Donde quiera se ejerce una influencia para inducir a los hombres a olvidar de Dios. Eso es lo que Él quiere, que nos olvidemos de Dios. Está Satanás ejerciendo su poder de hechicero. Y eso está en conflicto y valor. El amor de Dios es tan grande y su protección es tan grande, porque si Satanás quisiera destruirnos ahora mismo, Él lo haría. Mónica. Brenda, muchísimas gracias por tu aporte. Miguelito. Sí, Mónica, gracias Brenda, tremendo. Yo creo que el espiritualismo está trabajando en todo aspecto en el mundo entero. Yo estuve en una organización, por casi 16 años, y francamente esos 16 años, ahí comenzamos a educar a la gente a ser independientes de todas las cosas, ¿no? Con esa de que se viene, que tienes que visualizar cómo te podrías ver en 2 años, en 1 año, en 3 años, en 5, en 10 años. Tienes que tener una visión al respecto. Y eso ha hecho que el ser humano se ha puesto independiente del Señor, en vez de ser dependiente de Él, todo lo contrario, ¿no? Y pues quería compartir eso con cada uno de ustedes, porque si nos damos cuenta al estudio de la palabra del Señor, hay mucho aspecto que abarca este engaño de Satanás, porque la influencia de la mente tiene que ver algo con el espiritismo, ¿no? Y leo así, mente, carácter y personalidad, lo dice de esta forma: desde los días de Adán hasta ahora, Satanás ha estado trabajando al timón, girando hasta que tiene el control de todas las mentes humanas, que aceptaron las mentiras con las que engañó a Eva, a quien usó luego como agentes para atraer a Adán al pecado. Satanás ha persistido en sus engañosas obras sobre las mentes humanas desde aquel día hasta hoy. Queridos hermanos, yo creo que amigos debemos de entender que la influencia tiene que ver mucho en este aspecto, y por tal razón el Señor nos invita, ¿no?, a que solo tenemos que tener la mente clara en el Señor, porque Él es el único. Dice, Satanás usa la influencia de la mente sobre cada mente. Expulsado del cielo, Satanás estableció su reino en este mundo, y desde entonces ha estado
esforzándose incansablemente para seducir a los seres humanos y apartarlos de su lealtad hacia Dios, y usa el mismo poder que usó en el cielo, la influencia de la mente sobre la mente. Los hombres llegan a ser tentadores de su semejante, se acarician los fuertes y corrompidos sentimientos de Satanás, los que ejercen un poder persuasivo, poderoso. Bajo las influencias de estos sentimientos, los hombres se unen confederaciones en gremios y en sociedades secretas. Hay una operación en el mundo, agencias que Dios no tolera por mucho más tiempo. Yo creo que en este aspecto, Mónica, amigos, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Yo por tiempo influencia sobre las personas, ¿no? Les daba a entender que se visualizaran en un próximo año, 2 años, 5 años, 10 años, cómo se veían, y antemano les decíamos, ¿no? Y también recibía uno, se le decía, tú cree en ti, tú lo puedes lograr, todo lo que necesitas está dentro de ti. Y no, con esa influencia a través de la palabra del Señor, viéndolo en base de eso, ¿no? Y nos damos cuenta que eso no es real, eso no es verdadero, es una astucia, eso es un engaño más de Satanás, porque nos hace ser independientes de Dios, en ser dependientes de Dios, que realmente dependamos de Dios. Y hoy en día se maneja eso a nivel mundial. Hay organizaciones grandes que se manejan millones y millones y millones de gente al respecto de esto. Pues es un control mental, y ahí es donde yo he estudiado un poquito, ¿no?, al respecto, y digo, wow, gracias a Dios que como dijo la hermana Mónica, por estas preciosas gemas, la sierva del Señor ha dejado escrito. En base a eso podemos ver un poco más la realidad y las verdades de todas las cosas, hermana Mónica. Gracias. Adelante, hermana. Amén, amén. Hermano Mike. Gracias, hermana. Es que me quedé absorto en los comentarios tan sabios, tan inteligentes que los hermanos han expresado. Y permítame regresar otra vez a la pregunta. Dice clasificación del espiritismo en 4 facetas. Pero aunque el espiritismo pues es uno solo, ¿no? Su autor pues es tan artero que se ha introducido en todas las ramas del saber humano para influenciar las culturas desde todo ángulo posible, ¿no? Así que es un poco difícil clasificar en 4 facetas, pero pues buscando y clasificarlas, pues yo las dividí en la infiltración religiosa, en las ciencias, en la filosofía y en el arte. Por ejemplo, en la religión, desde ya de una manera un poco ya más formal, entre comillas, ¿no? Desde la Torre de Babel con Nimrod, cuando muere y Semiramis queda embarazada, ella dice que un rayito del sol la embarazó, y que fue Nimrod, que ya estaba en el sol como Dios Sol, y entonces nace Tamuz, y entonces se crea esta idea de esta Trinidad, ¿no? La Trinidad divina, supuestamente, ¿no? De Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y entonces cuando ya cuando se dividen las lenguas, pues, y cada uno se va por su lado, cada uno continúa su Trinidad en China, en Egipto, en Sumeria, incluso las culturas prehispánicas, aquí también en los aztecas, los incas, los mayas, continúan con esa tradición religiosa, ¿no? Y en la filosofía, pues ya desde los griegos, por ejemplo con Platón, él introdujo la idea del concepto del alma. Decía él en un libro que se llama Tratado de Ánima, dice que el alma o el alma es un ente desencarnado y inmortal, que como castigo por haber hecho algo incorrecto,
Entonces quedaba entrampado en un cuerpo humano, pero que al morir el cuerpo, pues el alma quedaba libre para seguir viviendo la inmortalidad. Y este concepto erróneo se introdujo en el cristianismo católico a través de Santo Tomás, creo que es Santo Tomás de Aquino, y a esta se le llamaba la filosofía tomista, o la doctrina de la inmortalidad del alma en el catolicismo. Y este es uno de los pilares del culto a los muertos, y también es la base del espiritismo religioso, como las manifestaciones pentecostales, los movimientos carismáticos. Y en la ciencia pues se infiltra también, especialmente en el área de la medicina, en el área de la educación, en la cultura, en la psicología. Por ejemplo, dentro de la medicina, el espiritismo se introduce a través de Hahnemann, ¿no? Con la homeopatía, pero también en los países caribeños se practica el vudú, la santería, la hechicería, la alquimia, los chamanes, los curanderos, los homeópatas, todos hacen de esto pues su modus vivendus incluso, ¿no? Y pues, también en el arte de la pintura, la música, en el teatro, hoy podríamos decir el cine, ¿no? Y todo esto, ¿no? Se va introduciendo. Por ejemplo, el Día de Muertos es todo un arte, el Halloween, la Navidad, todo eso viene incluso de los druidas y de las filosofías orientales, el Tai Chi, el Feng Shui, el Zen, todo el Hare Krishna, el brahmanismo, todo esto, como dijo la hermana Santi, se está introduciendo de una manera muy insidiosa, especialmente en la iglesia adventista. Bueno, no quiero redundar para dar paso a mi otro hermano que va a exponer. Amén, amén, hermano Mike. Entonces, en esta pregunta podemos hacer un resumen. Partimos de que el espiritismo es la búsqueda de una solución que traiga paz a las vidas de quien lo practica, o por aquello indirecta o directamente de quienes están ahí. Existen diferentes facetas que hago un resumen. Dice: existencia del espíritu del alma, la faceta del karma, la doctrina de personas intelectuales políticas, la influencia hacia la mente, la existencia del espíritu, la ley de la reencarnación, que entra dentro del espiritismo. Dos que me llaman mucho la atención, y entre lo que hablamos es: si uno obedece a las leyes físicas y espirituales, encuentra la felicidad. Eso es algo que entre las facetas del espiritismo nos hace ver que esto va entre lo político, lo que decía el hermano, la filosofía, la ciencia, el arte, el teatro, el cine. Y la otra, no hay distinción entre lo natural y lo sobrenatural, ni entre la religión y la ciencia. Son facetas donde se ha introducido el espiritismo, donde ha entrado en nuestras vidas y ha venido a dañarnos, y ahí claramente, hermanos, es donde muchas veces no nos damos cuenta, porque obedecemos muchas veces leyes físicas, dañando nuestra espiritualidad. ¿Y qué es lo que sucede? Esto que decía, el espiritismo, la faceta clara que ha venido a dar es dar una paz superficial, una paz momentánea, una paz que para algunos es el único lugar donde la van a encontrar, y por ese motivo buscan esta área espiritista de diferentes maneras, como lo decía, el teatro, el cine, solo ver una película, cómo nos engaña, ¿verdad? Una película romántica a jóvenes, y es una parte espiritista porque conmueve todos sus sentimientos, y en ese momento dejamos de creer en lo real para creer en lo fantasioso. Es parte de donde realmente el espiritismo se ha colocado.
Vamos con la siguiente pregunta, o no sé si alguno tiene algún comentario. Continuamos entonces. La tercera pregunta es, ¿cómo afecta el espiritismo al pueblo de Dios? Esto lo encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 96. Quiero leer un pedacito y dice así. Se aplicaba especialmente al espiritismo moderno. Mira que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermanos, iniciamos con el hermano Mario Sosa, por favor. Hermano Mario. Está el hermano Mike. Bueno. Ahí está. Dime, Podemos ver en el pueblo de Dios cómo se entra el espiritismo, y la cosa aquí es de que nosotros como adventistas en general tenemos claro que los muertos no saben nada. Nosotros nos consideramos inmunes, como podríamos decir, acerca de esa mentira de que los muertos pueden hablar a nosotros, porque entendemos que ellos ya no saben nada. Pero porque nosotros nos sentimos inmunes, nosotros no nos estamos dando cuenta que hay otras cosas que están relacionadas con el espiritismo dentro de nuestras creencias, dentro de la iglesia adventista y de lo que vivimos día a día. Entonces, la primera táctica que el espiritismo usa es llamar lo bueno malo y la oscuridad luz. La distinción entre lo bueno y lo malo está perdida. Entonces, por ejemplo, podemos ver dentro de nuestra iglesia el acariciar ciertos pecados, o por ejemplo el decir que eres cristiano o adventista, pero a la misma vez no estás tratando de conectarte o tener esa comunión con Dios y tratar de abandonar esos pecados. El espiritualismo incita a entrar en la oscuridad. Y por ejemplo también podemos ver a la hora de que nosotros tenemos nuestros pastores, lo cual es recomendado de que pues alguien pueda ayudar a los demás a pues dirigir el grupo, pero se pierde la unidad y cómo todos tienen que tener un mismo sentir, porque se vuelve como un líder, alguien que se puede sentir como un Dios, por eso es como un tipo Dios, que ellos dirigen a los demás. Entonces es importante que nosotros entendamos, por ejemplo, al ir a la iglesia, muchos de los hermanos hemos perdido de la vista, como dicen, no es seguir a maldito aquel que sigue a hombres, porque muchas de las veces hemos visto que en nuestras iglesias ya no dice qué dice Dios, sino qué dice el pastor o qué dice el anciano, sino que ya se pierde y afecta al líder también, porque el líder, aunque quieras o no, Satanás sabe entrar a lo que ellos piensan acerca de estos comentarios o decir como, fue una buena predicación, o él sabe dirigirnos, sino que hay que tener mucho cuidado porque ese también es una forma de espiritismo dentro de nuestra iglesia, el que este líder se sienta como un tipo Dios, que a lo mejor no lo hace de una manera muy evidente o así muy de que se diga de esa manera, pero puede ser entendido así, y pues es una falta a Dios. También en la conferencia general tenemos que tener mucho cuidado cuando pues hay las conferencias generales alterando la ley de Dios, cambiándola, sintiéndonos como que si nosotros podemos cambiar lo que Dios ha dicho en su palabra, y eso es como sentirnos un tipo Dios, que al final de cuentas el espiritualismo es de esa manera, que nosotros que Dios está en todo y que nosotros podríamos llegar a ser, y que nosotros eventualmente somos Dios, que es así como
el espiritualismo se lleva a cabo. Entonces, eso es una de las cosas de cómo el espiritualismo entra al pueblo de Dios, es tener mucho cuidado con nuestros líderes y a la hora de dirigir un grupo, darnos cuenta de que todos tenemos que estar en un mismo sentir y que todos somos iguales y que el único líder aquí es Dios, nadie es más ni menos. Y también tener cuidado entre la distinción de lo bueno y lo malo, saber lo que Dios aprueba y lo que Satanás está tratando de engañarnos con esto. Amén, Erika, gloria a Dios. No sé si tu padre tiene algún aporte. Sí, en Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 1 y 2, dice así: hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerables, el espíritu es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimiento enfermizo, y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo en que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rehacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne su engaño. Hermanos, esto lo escribió la profeta hace ¿cuántos años, hermanos? Y esto lo podemos ver ante nuestros ojos en estos momentos en nuestras iglesias. Lo podemos ver claramente. En las iglesias solamente se habla de amor, 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 hasta que lo desvanecen. No hay otra cosa que se hable, hermanos. Y podemos ver aquí que esto está íntimamente relacionado con lo que estamos hablando, con el espiritismo. ¿Por qué? Porque se habla del amor, pero llega el momento en que todo lo nubla. Entonces, deja afuera la ley de nuestro Creador, que nosotros sabemos que tenemos que cumplir. Los invito, hermanos, a que sigamos reflexionando en este tipo de cuestiones que son tan importantes. Como dice aquí la profeta del Señor, la Biblia se vuelve solamente fábulas. Hay veces que en la misma iglesia las Biblias no son abiertas. Solamente los hermanos se basan en las cosas que habla la persona que pasa al frente, y eso es todo el alimento que se llevan a sus casas. Lamentablemente es así. Y si la persona que estaba al frente estaba con un pensamiento incorrecto, o estaba siendo influenciado por algo más, que podría ser el espiritismo en este caso, pues imagínense qué es lo que nos estamos llevando a nuestras casas. Lo importante aquí es el poder discernir, y que cada cosa que se nos dice lo podamos avalar con un escrito está. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermana Santi. Dime. ¿Cómo Dime, afecta Mónica. el espiritismo al pueblo de Dios? Pues personalmente creo que de forma sutil, muy sutil, tan sutil que tiene engañado al pueblo de Dios. Lo tiene, más que engañado, diría que el calificativo correcto es ebrio. Ebrio con doctrinas procedentes de la Iglesia Católica, doctrinas que ni siquiera
de lejos se imagina el pueblo adventista, ¿cuál es su origen? Lo tiene dormido, ebrio. Si conocéis a alguna persona que tenga por costumbre vivir en la ebriedad, sabréis que es muy difícil acceder al entendimiento de esas personas. Yo tuve la desgracia de tenerlo muy cerca de mí, un cuñado. Cuando estaba bajo los efectos del alcohol, era imposible acceder a su entendimiento. Podías pasarte horas intentando hacerle razonar. Esta persona se mantenía en su postura una y otra vez. Cuando ya se le habían pasado los efectos del alcohol, ya podías intentar llegar a su mente. Así es como el enemigo ha conseguido que el pueblo de Dios viva en el engaño, viva dormido. Y como el hermano decía antes, muy sabiamente, hablando solo y exclusivamente de amor. Porque cuando uno está ebrio, solamente le interesa, pues, flowers, cosas bonitas, nada más. Que no le hablen a uno de cosas tristes ni desagradables, y ahí entramos en profecías, en los mensajes de los 3 ángeles. No, esas cosas irritan al pueblo. Hay que hablar de paz y amor, nada más. Y de esta manera es como ha conseguido ese comentario de la hermana White, donde dice que ni 1 en 20 de los que calientan bancos hoy en las iglesias adventistas, ni 1 en 20 se va a salvar. Creo que no hay forma más sutil ni más solapada, ni con más buenos resultados que repartir vino de Babilonia en el pueblo de Dios. Creo que, lamentablemente, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque procedo de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista me rescató Dios, por supuesto, pero mediante la iglesia adventista me rescató de un ateísmo absoluto, convencido, y fui rescatada a través de ellos. Para mí son mi pueblo, son mi gente, y me duele mucho reconocer esto. Pero lamentablemente esa es la situación actual de mi pueblo adventista, del pueblo que Dios levantó en 1844 para predicar el mensaje de los 3 ángeles, y que el enemigo con tanta sutileza ha conseguido acallar, porque está mudo ahora. Son perros mudos. Creo que amén. no más que decir sobre el tema. Gracias, Santi, gracias. Hermano Mike. Gracias, hermana. Estaba yo pensando en las palabras de la hermana Santi, muy sabias. Cuando ella habla de sutileza, o lo sutil de la sutileza, ¿no? Dije, ¿cómo el enemigo se va introduciendo hasta la mente directamente, ¿no? Sin permiso, como un ladrón que entra por la ventana sin que tú le des permiso de abriéndole la puerta, ¿no? Se mete insidiosamente, ¿no? Y cómo el enemigo busca introducirse ya hasta el hogar, incluso sin que los padres se den cuenta de los jóvenes, por ejemplo, a través de los videos, clips, donde son todas unos rituales, ¿no? A través de la música, a través de los videojuegos interactivos, ¿no? Todo esto contiene muchos mensajes subliminales. Por ejemplo, estaba yo pensando que ahora que se está uniendo Fox News con Walt Disney, ¿no? Esto va a ser poderosísimo,
Por ejemplo, desde tiempos ancestrales, estamos hablando de hace 50, 60 años, no sé, cuando entra Blancanieves con dibujos animados, pero en Prismacolor, era una cosa bellísima, digo, los colores, pues, ¿no? Pero las historias de Blancanieves, ¿no? Y la bruja y el hechizo, la bella durmiente que queda dormida y hasta que es hechizada y que solamente un príncipe, Rapunzel, por ejemplo, todo eso está entrando fuertísimo, ¿no? Y por ejemplo, la filosofía griega, a través de sus dioses, como Poseidón y la Sirenita y todo eso, ¿no? Está cambiando la mente. Y por ejemplo, ahora el nuevo programa, pues voy a hablar después de esto en otra pregunta, que se llama One Project. El lema es Go home and change your church. O sea, ya después de cada conferencia que dan, entonces ese es el lema, ¿no? Ve a casa y cambia tu iglesia. Bueno, no voy a hablar más de esto hasta después en otra oportunidad. Gracias. Gracias, hermano Mike. Dios lo bendiga. Me llama algo la atención, claramente, y creo que el resumen de todo lo que hemos dicho lo dijo muy claramente la hermana Erika cuando comentó: a lo malo llaman bueno. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 96, nos dice también: vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Perdón. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañarnos, y si escucháis sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Hermanos, busqué una historia en la Biblia, quiero resumir esto de esta forma con esta historia. Perdón. Esta historia nos habla de un espiritismo moderno y lo hago basado en la luz que le ha llegado a la hermana Elena G. de White, un escrito está que nos deja, y el paralítico de Bethesda. Hoy día hemos caído, o han caído muchos, en el aspecto de que esperan el milagro del Señor. Aquel hombre quería llegar al agua y tocarla y se realizara su milagro, mas nunca clamó al que tenía que clamar. Muchas veces hemos caído en el pueblo de Dios en las cadenas de oración, en que creemos que el hermano debe orar por mí para que dé una sanidad, porque aquel hermano tiene mejor espiritualidad que yo. Y esto es un punto clave que está entrando en nuestras iglesias y en el pueblo de Dios, y nos volvemos como aquel paralítico, esperando llegar al agua, cuando al que debemos de clamar es al Padre. Y en ese momento hay una línea muy pequeña donde el espiritualismo entra en nosotros y claramente nos contamina. Y el espiritismo sutilmente se metió creyendo que hacemos lo bueno. No sé si alguno tiene algo que comentar, si no continuamos a la siguiente, hermana Brenda. Amén, Mónica, amén. Sería lindo. Ok, continuemos a la siguiente pregunta, y es: ¿qué debo hacer para que mi vida no sea partícipe? Solamente podemos confiar en la palabra de Dios, no en nuestros sentidos. Y dice así: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:18. El engaño maestro de Satanás será aparecer como Jesús, lo que ya hace en los círculos de la nueva era, pero que intentará reproducir a gran escala. Y en 2 Corintios 11:14 nos dice: y no os maravillan, porque el mismo Satanás se transfigurará
en ángel de luz. Y vamos con el hermano Mario Sosa, por favor. ¿Qué debo hacer para que mi vida no sea partícipe? Bueno, ¿qué debemos de hacer para que nuestra vida no sea partícipe en el espiritualismo? Es primero darnos cuenta que nosotros tenemos esta inclinación hacia lo malo, tenemos la atracción hacia eso, y es importante darnos cuenta de esto y pedirle a Dios que nos pueda ayudar a cambiar, que Él pueda hacer que nosotros le demos nuestra voluntad para que Él entre en nuestras vidas y Él pueda dirigir nuestro día a día, que nosotros podamos meditar en su palabra y que podamos darnos cuenta de las cosas que pues hemos traído con nosotros, porque pues nosotros los hermanos de la verdad presentes, muchos de nosotros no hemos estado en esto desde que nacimos. A lo mejor hemos sido adventistas del séptimo día, pero no de esta manera que se enseña dentro de la iglesia, de lo que darnos cuenta del espiritualismo, de diferentes cosas erróneas al que podemos llegar a ser santos a través del poder de Dios. Entonces, nosotros tenemos tantas cosas, pecados o equivocaciones o creencias que nos ha traído desde entonces, pero ahorita nosotros queremos aprender acerca de Dios, queremos borrar eso y establecer nuestros nuevos puntos de vista, nuestros nuevos hábitos, y que ellos puedan ser dirigidos por Dios, porque como nos damos cuenta, el espiritismo no es tan solo hablar con muertos o de esa manera tan así, sino que el espiritismo es también como nosotros nos dirigimos con otras personas, que nosotros tomamos en cuenta de que siempre es con Dios, siempre tomados de la mano de Dios, y así es como nosotros podemos evitar que el espiritismo entre a nuestras vidas, que nosotros podamos meditar en lo que nosotros estamos estudiando, así como dije, y pues yo siento que esa es la importancia de que nosotros no sigamos a hombres sino a Dios, que nosotros podamos orar y meditar en su palabra y también obedecerle, y así es como nosotros vamos a poder evitar que seamos partícipes, y también informarnos acerca de lo que es malo, informarnos de una manera en que nos demos cuenta de que esto no le agrada a Dios, o también sino darnos cuenta de lo que le agrada a Dios para que nosotros podamos seguir en ese camino y evitar todo lo malo. Todo lo que te aparta de Dios es malo, no traerá nada bueno, y nosotros debemos darnos cuenta de eso. Amén, amén, Erika. Dice, hermano Mario. Sí, la pregunta, ¿qué debo hacer para que mi vida no sea partícipe? Bueno, yo lo resumo en un versículo de la Biblia. Ageo 2:7. Dice la palabra del Señor: haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué debo de hacer? Rendirme al deseado de todas las gentes, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de rendirnos a Él. Si no conocemos a ese deseado de todas las gentes, no podremos sobreponernos a estos engaños sutiles que tiene el enemigo.
será imposible para nosotros el poderlo hacer. Si no conocemos a nuestro Salvador y Redentor, entonces ¿cómo podremos ser salvos o ser redimidos? Debemos de analizar nuestra vida y analizar cada una de las cosas que nosotros ponemos entre nuestros ojos, porque recordemos que nuestros ojos son las avenidas del alma y tenemos que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos y en lo que nosotros ponemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Si solamente estudiamos libros que no nos llenan, como es el Espíritu de Profecía y la Biblia, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos leyendo? No es para vida eterna, entonces deshagámonos de ellos. Aquí en casa hemos hecho cambios y nos hemos deshecho de todo lo que acaban de mencionar los hermanos acerca del espiritismo. Películas infantiles, libros, novelas, panfletos, todo lo que no nos lleva al Señor Jesucristo debe de ser sacado de cada una de nuestras casas. Porque de no ser así, hermanos, estaremos todavía siendo infectados por doctrinas incorrectas. El deseado de todas las gentes, frase que aparece solamente aquí en la Biblia. Dice, hace referencia a una venida del Mesías verdadero. Ese Mesías verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pensamos que la venida del Señor Jesucristo está lejos, debemos de analizar qué es lo que estamos haciendo, hermanos. Porque todo nos lleva a que la venida del Señor está cerca. Pero como decía la hermana Santi, ¿estamos embriagados o no lo estamos? ¿Estamos teniendo esa facultad de discernir o no lo estamos? Y yo podría ir un poquito más adelante, como testimonio mío. Cuando yo ingería carne de cualquier tipo, mi discernimiento hacia las cosas era difícil, lo podría poner así. Pero una vez que dejé de ingerir carne, hermanos, el discernimiento para las cosas del Señor ha sido de una exponenciación grandiosa, porque tu mente se aclara, tienes la facultad de discernir y tienes esa avidez de poder estar en comunión con tu Dios a cada momento. Entonces, yo los invito, hermanos, hagamos esos cambios y verán lo que este humilde siervo les está hablando. Todo a través del poder de Dios se puede lograr, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermano Mario. Por motivos de tiempo, hermanos, hermana Santi, hermano Mike, vamos a concluir hoy este panel. Quiero dejar esto dicho: no despreciemos a los rivales que tenemos. Luchamos contra seres excepcionalmente poderosos e inteligentes, muchos más que nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Y en Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas y contra malicias espirituales en los cielos. Hermanos, agradecemos al panel que nos ha acompañado,
a cada uno por su tiempo, a cada uno por su estudio, por haber dispuesto su corazón para que el Señor a través de cada uno de ustedes pueda dejarnos una luz en nuestras vidas. Este es un tema muy amplio. Esperamos volver a desarrollarlo. Hay mucho que hablar. Definitivamente todas las iglesias hoy día están siendo infiltradas por el espiritismo. Y nosotros, el pueblo remanente, si no tenemos cuidado, si menospreciamos a nuestros rivales, podemos estar latentes a caer. Voy a pedirle al hermano Mike que si nos puede despedir en oración. Sí, hermana, oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de exponer al enemigo, Señor. Sabemos que esto tiene consecuencias, Padre. Sin embargo, nos aferramos a ti, Señor, para que nos protejas, Señor. Protégenos, Padre. Sabemos que, como dijo la hermana Mónica, no tenemos lucha contra carne y sangre, Señor, sino contra potestades de las tinieblas. Pero ayúdanos a no tener miedo, Padre, de ser valientes y de exponer la verdad. En tu nombre sagrado, Padre, todo te lo pedimos por Jesús. Amén.